Muy buenas noches. Vamos a iniciar el simposium sobre el proyecto FIGO-SPOC, FIGO, Federación Internacional de Gineco-Obstetricia, y SPOC, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Y realmente el tema está relacionado a el advocacy en aborto terapéutico en el Perú. Cuando hablamos de advocacy, no hay que confundir algo que siempre ha sido analizado, es la manera como las sociedades o las personas influyen en los tomadores de decisiones para que esta sea la mejor decisión en bien de la salud del Perú o en bien de las mujeres en el Perú. Y esto es como un medio para conseguir un objetivo. Abogacía es un fin en sí mismo, que es una profesión, por eso lo menciono en ese contexto. El tema que es necesario darle la explicación correspondiente es que hace más o menos 3 años se han venido analizando el tema de las diferentes normativas que existen sobre el aborto de tipo legal y que está aprobado a nivel del país, y que obviamente se ha ejecutado muy poco por diferentes razones, sea tal vez por desconocimiento, o sea tal vez por situaciones mediáticas o por cualquier sitio de otro tipo de explicaciones. Entonces, FIGO, dentro de sus capacitaciones, acuérdense que el Perú ya no era considerado como un país con alta pobreza, aunque ahora con la pandemia nuevamente hemos llegado a esa triste realidad. Pero por eso es que los fondos fueron esencialmente distribuidos a nivel de los países del África. Sin embargo, como ellos querían tener actualizaciones o capacitaciones en base a organizaciones societarias muy bien constituidos, es que se eligieron 2 países de Latinoamérica, Panamá y Perú, lo cual nos llena de orgullo, porque si FIGO hace un convenio con la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología es por la consideración que tiene sobre nuestra querida sociedad. Entonces, lo que se trata es que veamos, y creo que es pertinente tocar ese tema y todos los componentes que los va a presentar el doctor Antonio Luna, que me acompaña en este simposio. Son elementos que están trabajando por la sociedad en este proyecto. Entonces, yo creo que es fundamental que se escuche bajo la situación clara y definida de algo que es normativo y legal en nuestro país. Es de qué manera se puede dar el aborto terapéutico cuando ésta pone en riesgo la salud de la mujer. Y obviamente bajo ese contexto es que todos y los componentes que nos acompañan irán dando sus situaciones muy específicas al tema. Por lo tanto, para moderar este simposio, como ya lo mencioné, tenemos al doctor Antonio Luna Figueroa. El doctor Antonio Luna Figueroa hizo su formación en pre y posgrado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en salud pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es director ejecutivo de investigación, docencia y atención de obstetricia y ginecología del Instituto Nacional Materno Perinatal. Tiene usted la palabra para la moderación, doctor Antonio Luna. Gracias. Buenas noches con todos. Es un agrado y una satisfacción estar presente en este primer congreso virtual de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Agradezco al doctor Matsumura por esta invitación y por acompañarme como moderador en este simposio donde abordaremos el convenio del aborto terapéutico establecido entre la FIGO
y la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Como verán ustedes, este tema es muy importante, muy sensible desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista de los derechos sexuales y reproductivos. Está comprendido, está contemplado en la ley desde hace más de un siglo, y nosotros, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, el Instituto Materno Perinatal y todos los ginecólogos han estado abordando este tema y haciendo que esto se haga una realidad como un servicio más para la comunidad en los diferentes hospitales. En esta oportunidad, sin más preámbulos, creo que vamos a hacer la presentación. Tenemos 1 hora para presentar, para la exposición de los diferentes ponentes. En esta oportunidad van a hablar el doctor Enrique Guevara Ríos como responsable del proyecto FIGO. Ya lo conocen ustedes todos. El doctor Enrique Guevara Ríos es secretario de la filial de la SPOC, es director del Instituto Nacional Materno Perinatal, es coordinador del proyecto de la FIGO aquí en el Perú y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos, fellow del American College de Obstetricia y Ginecología. Él abordará en primer lugar el tema de advocacy en el aborto terapéutico en el Perú. En segundo lugar, nos hablará el doctor Miguel Gutiérrez en los aspectos éticos, legales y administrativos de la aplicación del aborto terapéutico en el Perú. El doctor Miguel Gutiérrez, muy conocido de nosotros, es médico ginecólogo, miembro de la staff de la clínica Santa Isabel de Lima, maestro en ginecología obstetricia, maestro de la ginecología y obstetricia latinoamericana de la Federación Latinoamericana de la Sociedad, maestro en género y salud sexual y reproductiva de la universidad, graduado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro del Comité de la FIGO en Derechos Humanos y Refugiados y Violencia, ginecología, y miembro honorario de la Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología. El doctor nos va a hablar sobre todos los aspectos éticos, legales y administrativos. Nuevamente, el doctor Félix Ayala, médico ginecobstetra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor ordinario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigador de NACIT de Perú y editor general de la revista Peruana de Investigación del Instituto Materno Perinatal, encargado del monitoreo y evaluación de este proyecto de FIGO y miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Tenemos 1 hora para la exposición y ronda de preguntas. Cada expositor nos va a hablar por 15 minutos. Yo intentaré estricto en los tiempos. Faltando unos 3 minutos les comunicaremos que ya debe terminar su exposición y finalmente tendremos una ronda de preguntas. Muchísimas gracias a todos. Estoy segurísimo que vamos a sacarle el máximo provecho, aprender bastante sobre el tema que tiene connotaciones diferentes. Quiero dejar en uso la palabra al doctor Enrique Guevara Ríos con el primer tema, advocacy en aborto terapéutico en el Perú. Gracias por todo. Y todos ustedes, muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador del Congreso Virtual Internacional de Obstetricia y Ginecología de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, al 13º Congreso Peruano de Obstetricia y Ginecología y al 14º Congreso Peruano del Climaterio. Mi agradecimiento por permitirme compartir con ustedes. Me han solicitado que pueda hablar sobre el proyecto FIGO, Advocacy sobre aborto terapéutico en el Perú. En primer lugar, declaro no tener ningún conflicto de intereses ni tener ningún interés financiero en ningún producto o servicio relacionado con mi presentación. El contenido de la presentación tendrá una introducción, luego haré una breve presentación sobre lo que fue la iniciativa de FIGO para la prevención del aborto inseguro y hablaremos seguidamente del proyecto Advocacy sobre aborto seguro y veremos en el Perú cómo es que este proyecto de Advocacy sobre aborto seguro se ha venido
venido desarrollando a través de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, y luego daremos algunas conclusiones. Todos tenemos que recordar que cuando uno habla sobre aborto, el aborto siempre despierta grandes emociones y acaloradas discusiones. Y creo que nunca vamos a ponernos de acuerdo en este punto. Sin embargo, pese a que se hable o no se hable del aborto, se va a producir un drama personal para millones de mujeres y que no solamente pueden morir, sino que también que quedan con discapacidad permanente para toda la vida. Entonces, es importante el tema de aborto, es un problema de salud pública por la gran cantidad de mujeres que tienen problemas justamente cuando enfrentan esta situación. Como ya lo dije anteriormente, miles de mujeres que se provocan un aborto, sobre todo en condiciones inseguras, mueren en ese proceso o pueden tener altas secuelas que la limitan para el resto de su vida. Entonces, nosotros no creemos que ignorando este problema se va a resolver, o sea, el que no querramos verlo ya va a estar resuelto. Más bien todo lo contrario. Solamente lo vamos a poder resolver en la medida que reconozcamos todos que existe este problema. Por eso es que la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, desde ya hace muchísimos años, y como un primer antecedente en el año 93, en el 11º Congreso Peruano de Obstetricia y Ginecología, hubo un espacio para discutir el tema del aborto en el Perú. Era la primera vez. Antes de eso casi no se hablaba en ningún congreso o alguna jornada internacional del tema del aborto. Y fue tan importante esto que en el año 96, nuevamente en el 12º Congreso Peruano de Obstetricia y Ginecología, se colocó por primera vez el aborto como tema oficial del Congreso, porque era tan importante poder discutirlo entre los médicos ginecobstetras que se puso como tema oficial. En el año 97 se desarrolló también el tema oficial, el aborto y la salud reproductiva, y una conferencia magistral, el aborto, responsabilidad profesional del obstetra ginecólogo. Esto, sobre todo, quiero destacar el valioso aporte que hicieron dos grandes médicos. Uno, el doctor Luis Tábara, a quien todos ustedes conocen, quien fue justamente quien más impulsó el que se hable del tema del aborto y del sufrimiento de las mujeres que pasan por el tema de un aborto inseguro, y también de un destacado médico colombiano, el doctor don Jorge Villarreal Mejía, quien también participó justamente en esta conferencia magistral. Dos personas que deben ser parte de la historia justamente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Y miren cómo son las cosas, que mientras que la sociedad iba trabajando 10 años, les decía 10 años, este tema del aborto, justamente la Federación Internacional de Ginecobstetricia también se dio cuenta que el aborto inseguro era una de las principales causas de mortalidad materna y morbilidad severa en países, sobre todo aquellos que tenían leyes de aborto restrictivas. Y en el 2007, siendo presidenta de la FIGO, la doctora Dorothy Shaw, siendo presidenta de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, creó un grupo de trabajo para la prevención del aborto inseguro y sus consecuencias. Esto dio lugar a una iniciativa de FIGO que contó con la participación de muchas sociedades de ginecobstetricia de todo el mundo. Y esta hasta ahora sigue siendo el proyecto de FIGO más grande que se haya emprendido, debido a que hubo una respuesta sin precedentes de 43 de las entonces 113 sociedades nacionales miembros de la FIGO. Dado el reconocimiento de esta causa relevante, significativa y prevenida de mortalidad y morbilidad materna en cada uno de sus países. Entonces, fue muy importante la participación de la doctora Dorothy Shaw, que hizo que esto fuera posible. Y esta iniciativa, como les dije, involucró a 43 sociedades científicas de 7 regiones del mundo: sur, sudeste de Asia, el este y centro de Europa, Asia Central, norte de África y Mediterráneo Oriental, este, centro, sur de África, oeste, centro de África, y fíjense que Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Quien estuvo dirigiendo esta parte, organizando esta parte del proyecto, fue el doctor Luis Tábara Orojo. Y en total, al final, solamente fueron 43 sociedades científicas que elaboraron planes de acción, ¿no?, para
justamente enfrentar este problema del aborto inseguro. Fue una iniciativa sin precedentes de participación en los esfuerzos para reducir la mortalidad y morbilidad materna justamente debido al aborto. ¿Quién dirigió todo este proyecto? El destacado doctor Aníbal Faúndez, que es muy conocido por todos ustedes y de quien yo he aprendido muchísimo. Y él puso dos objetivos bien claros. Uno era contribuir a la reducción de la mortalidad y morbilidad materna asociada al aborto inseguro, y dos, contribuir a la reducción del número de mujeres que tienen que pasar por el difícil dilema de provocarse un aborto, más si es ilegal. Todos estos dos objetivos se desarrollaron entre el año 2007 hasta el 2018. Yo tuve la oportunidad de participar como el representante de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, especialmente en los últimos años. Este grupo de trabajo para la prevención del aborto inseguro quería básicamente hacer 4 tipos de prevenciones. Una prevención primaria de embarazos no deseados y abortos inducidos, una prevención secundaria para garantizar la seguridad de un procedimiento de aborto que no podría evitarse, por ejemplo, para los casos del protocolo de aborto terapéutico, una prevención terciaria, sobre todo cuando la mujer tenía complicaciones del aborto y era tratada inmediatamente, sobre todo usando técnicas que ya se venían usando hace mucho tiempo, aspiración manual uterina y el uso del misoprostol. Y finalmente una prevención cuaternaria, que era justamente brindar, después de la atención del aborto incompleto, la planificación familiar post-aborto. Cada país había hecho un plan de acción que se supervisó permanentemente y se logró grandes progresos. Fíjense, se reemplazó el legrado uterino por la aspiración manual por vacío, o también se empezó a usar el misoprostol, se elaboraron guías de atención del aborto terapéutico, y así como la anticoncepción post-aborto, con énfasis sobre todo en métodos anticonceptivos de acción prolongada como los dispositivos intrauterinos y los implantes anticonceptivos. Ahí ¿qué pasó en el Perú? Como ustedes ven, miren, 28 hospitales elaboraron su guía técnica del aborto terapéutico, 28 hospitales. Se impulsó mucho el uso del misoprostol, también los anticonceptivos, especialmente, como ustedes ven acá, los anticonceptivos de larga duración, los que son mucho más efectivos. Se empezó a usar mucho la aspiración manual endouterina y se tenían reuniones anuales, sobre todo en Panamá. En estos últimos ustedes pueden ver al doctor Aníbal Faúndez, el actual presidente de la FIGO, el doctor Carlos Kushner, el paz presidente, el doctor Miguel Gutiérrez, el doctor, justamente el doctor Luis Tábara, igual en esta otra foto que también están de los diferentes países de Latinoamérica, grandes amigos y buenos colegas, todos ellos, que trataban de impulsar justamente cada vez más la prevención del aborto inseguro. Entonces, al final, ¿qué resultados se obtuvieron? Que más de la mitad de los países seleccionados para la iniciativa habían progresado según lo planeado o inclusive habían superado las expectativas. Sin embargo, se encontraron que había muchas barreras, sobre todo en recursos o en infraestructura insuficiente, muy especialmente la sensibilidad del tema y sobre todo la falta de un compromiso más activa de las sociedades de obstetricia y ginecología y sus miembros. Eso es un hecho que es evidente, que creo que ya está siendo superado nuevamente. El compromiso de las sociedades de obstetricia y ginecología y la buena relación entre las sociedades y su Ministerio de Salud fueron mencionados como factores facilitadores importantes, según el doctor Aníbal Faúndez. FIGO tiene el compromiso de continuar brindando apoyo técnico y político a las sociedades involucradas en esta iniciativa, impulsando estrategias para superar las barreras, aprovechando al máximo los factores facilitadores. ¿Qué desafíos quedaron según el análisis final que hizo el doctor Aníbal Faúndez? Que es sobre todo combatir el estigma en torno del aborto, educando a los médicos que facilitar el acceso al aborto seguro no significa estar a favor del aborto. Las evidencias muestran que ampliar el acceso al aborto seguro no aumentan los abortos, más bien contribuyen a disminuirlo. Es absurdo pensar de que cuando es legal el aborto, más mujeres se van a hacer más abortos. Más bien todo lo contrario. La mujer
mujer puede tener acceso a un aborto seguro y evitar su muerte. Sin embargo, lamentablemente en América Central hay mucha resistencia a esto y según el doctor Aníbal Faúndez será necesario continuar tal vez por muchos años consiguiendo que colegas de prestigio se comprometan con el tema y contribuyan a reducir el estigma en un proceso que exige mucha paciencia y mucha persistencia. Como termina este proyecto, en el año 2018, la FIGO crea un comité para el aborto seguro, esta vez presidido por el doctor Haitip Tank, como una estrategia para mejorar la salud y los derechos de las mujeres y a la reducción de las disparidades en la atención del aborto. Elaboraron una propuesta que le llamaron Advocacy sobre Aborto Seguro, ASAP, por sus siglas en inglés, Advocating for Safe Abortion Project, para las sociedades que habían tenido un mayor compromiso en la iniciativa contra el aborto inseguro a nivel mundial en esos 12 años de proyecto. Y fíjense que entre todas las 43 sociedades científicas, y gracias, tenemos que agradecer mucho al doctor Aníbal Faúndez, es que se seleccionaron entre todos los países finalmente 10 países, 8 eran del África y eran Benín, Camerún, Costa de Marfil, Kenia, Mali, Mozambique, Zambia, Uganda y 2 de Latinoamérica. Uno fue Panamá y otro fue Perú. Un gran honor para nosotros empezar este trabajo con FIGO. Pero no fue tan simple porque para poder nosotros llevar adelante este proyecto FIGO, pues lo primero que tuvieron que hacer fue hacer una evaluación de nuestra sociedad y eso fue en el 2018, en la primera fase del proyecto donde se hizo una evaluación de necesidades en advocacy sobre aborto seguro en cada uno de ellos a cargo de KIT de Holanda, que es una organización que justamente se dedica a la evaluación de proyectos. Por lo tanto, en abril del 2018 se hizo un taller de barreras y oportunidades para la defensa del aborto seguro en el Perú y acá están todos los participantes en aquel entonces, paz presidente el doctor José Pacheco, el doctor Luis Tábara, el doctor Miguel Gutiérrez y muchos colegas conocidos, como ustedes verán, en ese momento era presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, el doctor Pedro Mascaro. Así que, y otros colegas, como ustedes ven, de diferentes hospitales, del Instituto Nacional Materno Perinatal, del Hospital Nacional 2 de Mayo, del Hospital María Auxiliadora, del Hospital Hipólito Unanue, del Sergio Bernales, Arzobispo Loaiza, entre otros, del Hospital Carrión del Callao. Fíjense la importancia y la presencia de este numeroso grupo de médicos ginecobstetras. Hicieron posible de que gracias a su participación esta organización KIT dijera que confirman que a pesar de la legalidad del aborto terapéutico y la disminución del aborto inseguro por el creciente uso del aborto médico en el Perú, el acceso al aborto seguro todavía es restringido en el Perú. Y esto ellos decían que se debía a la desinformación sobre el marco legal y sobre la norma técnica del aborto terapéutico. Todavía ellos encontraron que existe mucho estigma, mucho secretismo y mucha clandestinidad. Entonces fue seleccionada nuestra sociedad y para eso nos invitaron a un taller en Londres en el mismo año, 28 y 29 de mayo, estuvo presente el doctor Mascaro, el doctor Gutiérrez y quien habla, y los otros 9 países, de tal manera, en la foto de abajo ustedes ven, son los compañeros y los colegas y las colegas de Panamá, elaboramos un plan de acción para justamente trabajar lo que es advocacy en aborto seguro. Recordar que advocacy es una actividad de un individuo o grupo que tiene como objetivo influir en las decisiones de los sistemas políticos, económicos y sociales y de las instituciones. Es importante esto tener claro porque modifica la forma de pensar de las personas. Para eso la SPOC tuvo que reorganizarse y antes siempre tenía su administración, sus comités especiales, comité consultivo paz presidentes y una junta directiva. Sin embargo, se tuvo que crear una unidad de proyectos dentro del cual estaba el proyecto FIGO con su coordinador general, un coordinador adjunto que es el doctor Miguel Gutiérrez, y un administrador que es Patricia de la Piña, un comunicador que es nuestro amigo César Campos y un monitor y evaluador que es el doctor Félix Ayala y el apoyo logístico que es justamente Alessandra Mora. ¿Qué hicimos? Hicimos un proyecto, un plan de acción que tenía 5 objetivos.
El primer objetivo, fortalecer a la SPOG a nivel organizacional para consolidar su posicionamiento como actor nacional clave en materia de advocacy para el aborto seguro. En el objetivo 2, expandir y consolidar una red peruana de apoyo al acceso al aborto seguro. En el objetivo 3, promover la perspectiva de derechos en salud sexual y reproductiva para generar cambios de actitudes a todos los niveles en relación al acceso al aborto seguro, especialmente a lo que nosotros llamamos el aborto terapéutico. Objetivo 4, difundir marcos políticos y legales existentes. Y en el objetivo 5, asegurar un proceso de generación y uso de evidencia sobre aborto seguro e inseguro. En este objetivo 1, lo que es básicamente el fortalecimiento de la SPOG, lo que se planificó fue tener sesiones extraordinarias con 15 hospitales de Lima y sesiones extraordinarias con por lo menos 8 filiales. Seguramente más adelante ya se hablará de cuánto es que se ha avanzado, pero eso era una de las cosas que teníamos como objetivos, fortalecer a la sociedad. También en este mismo objetivo desarrollar una estrategia de comunicación integral y efectiva, como hacer también talleres de liderazgo para la SPOG, justamente sobre derechos de las mujeres y sobre advocacy. En el objetivo 2, lo que queríamos es expandir y consolidar una red peruana de apoyo al acceso al aborto seguro. Para eso hemos hecho 2 cosas: talleres de advocacy para miembros del SPOG en las diferentes filiales y también talleres de advocacy en aborto terapéutico para miembros del SPOG. Cuando hablamos de las filiales, estamos hablando de todo el personal médico de las diferentes filiales, pero también del resto del personal de salud, porque recuerden que justamente para dar la atención de un aborto terapéutico, no es solamente brindar el aborto terapéutico, lo hace el médico ginecobstetra, sino juntamente con todo el personal de salud. En este mismo objetivo se ha trabajado con organizaciones no gubernamentales como Flora Tristán, como Católicas por el Derecho a Decidir, justamente para poder tener un acercamiento a las mujeres y poder explicarles qué cosa es el aborto terapéutico, que en realidad es un derecho de las mujeres que le permite salvar vidas a muchas mujeres. También se pretendía también tener talleres sobre aborto terapéutico con estudiantes de medicina. Los estudiantes de medicina tienen una gran avidez por justamente desarrollar este tema, porque este tema no se desarrolla lamentablemente en la currícula de pregrado. El objetivo 3, que era para promover la perspectiva de derechos de salud sexual y reproductiva, se deben hacer talleres sobre derechos de mujeres, talleres para difusión de la legalidad del aborto, y en el objetivo 4, difundir los marcos políticos y legales sobre aborto seguro. Para esto, lo que se pretende hacer es actualizar y publicar la guía de práctica clínica y procedimientos para aborto terapéutico, que ya la tenemos desde 2014, y promover esta misma guía en los hospitales del Perú. Finalmente, el objetivo 5, que es asegurar que se elaboren protocolos de investigación. Ya se han hecho casi dos investigaciones sobre aborto terapéutico, 2 actualmente están terminando ya de elaborarlas en el Instituto Nacional Materno Perinatal, así como elaboración de material educativo sobre aborto terapéutico para las mujeres y hombres. En conclusión, consideramos que la FIGO dice que el aborto es un problema de salud pública. Eso lo debemos que tener muy claro y afecta a millones de mujeres en el mundo. La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología además reconoce el aborto como un problema de salud pública, al igual que la FIGO, desde hace más de 25 años. La FIGO, gracias a la doctora Dorothy Show, que fue presidenta de la FIGO entre 2006 y 2009, trabajó en el proyecto para la prevención del aborto inseguro con 46 sociedades miembros de la FIGO de 7 regiones. El doctor Aníbal Faúndez dirigió este proyecto y lo acompañó el doctor Luis Tábara, y se empezó a implementar el uso de la MEO, el uso de misoprostol, guías de aborto terapéutico en el Perú y la anticoncepción posaborto. A partir de 2018, la FIGO conformó un comité para el aborto seguro, quienes se evaluaron y no seleccionaron dentro de los 10 países en todo el mundo. Entonces, y el proyecto FIGO acá en el Perú se dio inicio en abril del 2019 y con 5 objetivos que ya los he presentado. Creo que el SPOG se ha fortalecido a nivel organizacional para consolidar su posicionamiento como actor nacional clave en materia de advocacy para el aborto seguro, y destaca la continuidad de las actividades desde 2018, siendo el doctor Pedro Mascaro en ese momento presidente del SPOG, siguiendo la misma línea de trabajo el doctor Juan Matsumura Kazano, actual presidente del SPOG, trabajo que ya tiene todo el apoyo de los
doctor Antonio Ciudad, presidente electo de la ESCOM. Con este proyecto, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología está contribuyendo a disminuir la mortalidad materna por aborto inseguro y está mejorando el acceso a las mujeres al aborto terapéutico como parte de sus derechos sexuales y reproductivos, y que tiene el apoyo de FRIGO a nivel mundial, con lo que está contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las mujeres en el Perú. Yo les agradezco mucho por su atención y estaré atento a las preguntas que ustedes pudieran hacer. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, quiero dar mi agradecimiento a los organizadores del 13 Congreso Peruano de Obstetricia y Ginecología y por permitirme participar en este simposio del proyecto FIGO-SPOC. Yo voy a hablar acerca de los aspectos éticos, legales y administrativos de la aplicación del aborto terapéutico en el Perú. La presente exposición es de mi estricta responsabilidad. Esta es mi declaración de conflicto de interés, que no tengo ningún conflicto de interés. Este es el índice de la presentación y vamos a empezar hablando de los aspectos éticos. Lo que puedo decir es que el aborto es una práctica antigua, no es reciente. Antes de la era cristiana ya había aborto. La diferencia es que en esa etapa, en ese tiempo, el jefe de la familia ejercía absolutos derechos sobre el fruto de la concepción y él decidía qué hacer con el producto de la concepción. Como he dicho, era de la etapa del patriarcado. Pasa a otra época donde no hay sanciones por los abortos, incluso se prescribía en caso de incesto y como fórmula para limitar las dimensiones, pero acá sí, el feto se reconocía que era parte de la madre, pero no había sanciones. Y luego viene una etapa donde ya se incorpora el tema, el concepto católico, fundamentalmente cuando se relaciona la gestación con el tema del alma y cuando éste ingresa al organismo con forma humana, y a esto se le llama la concepción hilomórfica de la naturaleza humana, cuyo principal defensor fue Santo Tomás de Aquino. Y acá viene lo interesante, que la Iglesia adopte esta posición en el Concilio de Lucena en 1312, y la Iglesia en ese tiempo no consideraba el aborto como un asesinato, como sí consideraba a un nacido mayor asesinato, pero no consideraba el aborto en tal hubiera tenido eso de la. Fue recién en 1869 Papa Pío XIX que determinó que los embriones también poseían un alma y para todos los efectos el aborto sancionado. Ya en el siglo pasado se empezaron a ver que el aborto producía muchas muertes y entró el tema de la legislación de los abortos en los estados para prevenir las muertes de las mujeres, y entonces se consideraron aspectos legales. Y Perú, por ejemplo, considera el aborto terapéutico desde el año 1924, casi ya 100 años hace de esta decisión de la despenalización. Se reconocen además los derechos humanos en el año 1948, posguerra, ¿no es cierto? Y los conceptos de bioética hacia los años 70 también marcan un tema que van a ser importantes en la discusión que podemos tener acerca del tema del aborto. Incluso en muchos países en que el aborto es legal en alguna de sus formas, al prohibir los anticonceptivos la Iglesia dificultaba la prevención de que los embarazos no deseados, de prevenir los embarazos no deseados, y algunas consideraban, como Kisling en el año 94, que se haría cómplice de los abortos al no tratar de prevenir. Entonces todo esto se dio una discusión en el siglo pasado. Pero, ¿qué podemos decir acerca de los aspectos éticos o de la moral, éticos morales? Lo primero que tengo que decir es que, en general, hablando de la moral, que es una cuestión más de la comunidad, de la sociedad, y que tiene que ver con las costumbres, ¿no es cierto? Que la idea arraigada es que la maternidad es la expresión de vida, sacralidad de la vida, pero que el aborto sería una negación absoluta. Y entonces,
no hay forma de hablar en alguna forma positiva del aborto. Entonces, la decisión del aborto pensamos que también debería verse en alguna manera como una afirmación del valor de vida, sobre todo cuando se plantea el tema de esta decisión para salvar la vida a una mujer o para preservar su salud cuando ésta está afectada por una afectación grave para su salud. Entonces debería afirmar además que la reproducción humana es una elección como resultado de una decisión, ¿no es cierto?, en el campo de los derechos y permitiría entrelazar el campo político de la ciudadanía con el campo ético y de la moral. Pensamos que ninguna sociedad debiera ser moralmente adecuada si no se organiza para propiciar la elección procreativa. Es extremadamente injusto, pero también inhumano e incluso inmoral exigir a las mujeres que ellas sean madres simplemente porque están dotadas de la posibilidad biológica de gestar. Por lo tanto, pensamos que muchas veces la decisión por un aborto podría incluso ser moralmente aceptada, como aquella de continuar el embarazo y como aquella que se da cuando se enfrenta una mujer al riesgo de morir si este embarazo continúa. Ética y moral son conceptos muy relacionados que a veces se usan como sinónimos, pero se diferencian en que la ética es la disciplina académica que estudia la moral y muchas veces no confundimos pensando que son significados iguales. La moral en una sociedad actual debería reconocer, por lo tanto, que las mujeres son agentes morales con pleno derecho para escoger éticamente, con criterios socialmente justos y como seres humanos, escoger si continúan su embarazo o no, sobre todo cuando tienen un problema que les puede producir la muerte o ocasionar un grave riesgo en su salud, como es el caso del aborto terapéutico, cuando es el caso de una causal de salud. Y moral debiera ser que más bien el Estado, grupos religiosos, iglesias decidan sobre las mujeres qué hacer con sus cuerpos y su capacidad reproductiva. Y entonces así tenemos expresiones de un filósofo, James Rachel, que dice: la tradición eclesiástica, así como las escrituras, es reinterpretada por cada generación, se refiere a la moral, para apoyar sus propias opiniones, y el aborto sería un ejemplo. Entonces, la legislación del aborto, no solo en el caso de un aborto terapéutico, traduce una ruptura de la lógica y la práctica política social en relación a lo conservador que la moral, que confina a las mujeres en el único papel de madres y esposas, degradando la maternidad porque la entiende como un destino biológico y no como una elección ética y cuestión de derechos. No se entiende cómo, ¿no es cierto?, podamos nosotros decidir qué hacer con la gestación cuando a nosotros no nos está afectando el caso, por ejemplo, de una causal que nos puede quitar la vida. Es necesario entonces hacer un análisis de las creencias y los valores, pues cuando se trata de un aborto, normalmente hablamos de emociones y lo que debemos es separar principios, valores y creencias para hablar y deconstruir, penalizar el aborto. No significa jamás obligar, criminalizarlo, creemos que sí. Y además tenemos que considerar también el tema legal, porque esta dimensión legal ingresa en el tema del aborto de todas maneras. Y entonces, pero considerar que no todo lo legal es ético, ni todo lo ético es legal. Y ustedes tienen el ejemplo de la esclavitud. Por ejemplo, la esclavitud era legal, era consentida, no solamente por la moral de ese tiempo, sino que era además algo que aprobaba la Iglesia y todas las instituciones de ese tiempo. Sin embargo, la esclavitud era un atentado contra la dignidad del ser humano, un atentado con los derechos del hombre, de las personas, de las mujeres. Entonces, ¿era legal, lo legal es ético siempre? No siempre es ético. Entonces, la laicidad es una teoría ética, así como la libertad de conciencia y de creencia, pero es necesario tener una ética pública, sobre todo para las funciones públicas. Yo diría, además, tenemos que tener una ética mínima para poder convivir entre todos y así poder tener una moral que esté adecuada a la realidad de nuestro tiempo y no condenar a una mujer por el solo hecho de que quiere vivir o no afectar una salud cuando decide tener un aborto por una causa que puede ocasionarle esos problemas. El aborto terapéutico no es un tema que está tocado solamente desde ahora y hace poco
Por eso, como ya les mencioné, desde hace muchos años. Y muchos países ya han establecido la legalidad en este tipo de aspectos. Sin embargo, hay instituciones muy prestigiadas, pero además muy respetables, que consideran la vida en primer lugar, como es, por ejemplo, los American Board de Medicina, los colegios americanos de médicos, de las sociedades de medicina internas europeas, la FIGO, la FLASOC, la Federación Internacional de Ginecobstetricia, la FLASOC, todos tratan de cuidar mucho más la salud de la mujer, y frente a estos temas se han pronunciado y dan la razón a la mujer. Y incluso en las recomendaciones éticas de la FIGO hay un consenso amplio de que el aborto es éticamente justificable por razones médicas, e incluso avanzan más en caso de incesto o estupro, y también avanzan diciendo que en los casos de feto gravemente malformado tiene éticamente el derecho de concluir su embarazo. El Colegio Médico del Perú no está al margen de esto, porque marca una línea muy clara de respeto a los derechos del paciente, teniendo en cuenta los principios y valores éticos. Además, nos señala en su capítulo 2 que tenemos que asegurar el respeto a los derechos del paciente. Y el paciente es una mujer que, si se embaraza por un descuido de que no ha tenido la información adecuada para prevenir ese embarazo, y este embarazo puede ocasionar la muerte o el daño en forma crónica a su salud, tiene todo el derecho de plantear la interrupción cuando así sea el caso. Esto es lo que dice el Colegio Médico. Y entonces, ¿por qué? Porque todo esto está basado en los principios de bioética y se hacen para evitar las consecuencias negativas en la vida de las mujeres. Yo no voy a hablar largamente acerca de los principales principios que ustedes los conocen, de la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, pero son principios que son cotidianos al tratamiento de todos los problemas de la salud sexual y reproductiva de las mujeres que vemos todo el día. Tratamos de planificación, tratamos de infertilidad, tratamos muchos temas donde tenemos que aplicar estos principios de bioética, y cuando tenemos el tema de la decisión de interrumpir una gestación, con mayor razón tenemos que considerar los principios de autonomía, que es la mujer que debe estar informada de qué le puede ocasionar una gestación, el principio de beneficencia, de poder cuidarla a la mujer en su salud, ¿no es cierto?, y evitar en ella un grave riesgo para su salud y su vida. Tenemos el principio de no hacer daño con nuestras decisiones, y tratar que el aborto terapéutico a una mujer puede, puede ocasionar la muerte, y tenemos que prevenir eso o daño a su salud. Y tenemos el principio de justicia, obviamente, de darle un trato justo a la mujer cuando se trata del derecho que ella tiene o la solicitud que ella tiene de interrumpir. Y para esto, estos principios juegan en una balanza donde nosotros tenemos que analizar y hacer un análisis ético de toda para tener una buena decisión, saber qué es lo que ocurrió, cuándo ocurrió, qué es lo que está ocurriendo con ella, qué causales está pasando, qué puede ocurrir, cuáles son sus expectativas, etcétera. Todo eso tenemos que analizarlo en el marco de los principios éticos para poder definir no solamente con los principios, sino también con otros aspectos, como por ejemplo las casuísticas, los conocimientos científicos, los aspectos legales, emocionales, etcétera, para finalmente poder decir si la mujer tiene el derecho o no de tener un aborto terapéutico en este caso. Y entonces llegamos al tema legal. Obviamente tenemos que conocer que en la gran mayoría del mundo está permitido el aborto por alguna de sus causales, ¿no es cierto? Miren ustedes, puede ser la solicitud simple, por daño fetal, por violación, por salud mental, por salud física, por salvarle la vida. Acá hay países que han ido reduciendo las restricciones de legalidad. Sin embargo, en nuestro continente hay restricciones que se han aumentado, por ejemplo, en El Salvador, Nicaragua. En El Salvador, por ejemplo, se prohíbe incluso interrumpir una gestación cuando el embarazo está localizado en la trompa. O sea, un embarazo ectópico está totalmente prohibido mientras haya latidos en la trompa. La gestación que muestra actividad está
prohibido. Entonces prefieren que se rompa y recién ahí tengan que interrumpir. Eso es un tema absurdo, pero eso se considera en El Salvador. En Nicaragua está prohibido cualquier tipo de interrupción. Y esta es la situación de los países en la región. Nosotros estamos dentro de lo que consideramos el caso de interrupción legal cuando el riesgo de vida o la salud amenace a una mujer que se encuentra embarazada. Y esto es lo que ocurre realmente en el tema legal. No es que la legalidad aumente el aborto. Ustedes tienen que menos del 10 por mil de mujeres que se abortan, que se registran en Holanda, Bélgica y Suiza, donde es legal, con leyes muy liberales, y ocurren más de 50 por mil mujeres en Chile y Perú, donde las leyes sean restrictivas. ¿No es cierto? O sea, más aborto donde hay más prohibición. Y las restricciones legales al aborto afectan la seguridad del procedimiento. O sea, menos de un aborto inseguro por 1.000 mujeres en aquellos países donde es legal y más de 30 por 1.000 donde se registran en países como América Latina. Lo que quiere decir que la legalidad o no legalidad sí afecta, pero en la inseguridad del aborto. ¿Por qué? Porque donde es legal tienen que haber políticas de prevención del embarazo no deseado. Políticas definidas y claras. O sea, políticas que vienen desde el más alto nivel para prevenir el embarazo, políticas de apoyo social a las mujeres, políticas de prevención y de disponibilidad de métodos en todos los niveles. En nuestro país no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal si lo tuviera, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente desde el año 1924. Y ustedes saben que se ha hecho una guía técnica nacional recién en el año 2014 como un reglamento para tener algunos aspectos reconocidos y con una base legal muy bien planificada para poderles dar la garantía administrativa legal cuando se tenga que atender. Acá están las 11 causales de salud que tienen para el tema del aborto terapéutico, donde la última incluye otras patologías que puedan poner en riesgo la vida de la gestante o generen su salud mal grave y permanente, que lo va a determinar una junta médica. Y yo pregunto, ¿tiene la mujer derecho a solicitar la interrupción de la gestación cuando su vida está en peligro o su salud está en riesgo de tener un mal grave y permanente? ¿Ella tiene derecho o no? ¿Ustedes qué piensan? Y claro que tiene derecho. Y eso se lo garantizan las Naciones Unidas desde el año 1948 en su artículo 25, con el derecho a la salud que tienen las mujeres y que se han ido a través de los años con diferentes aspectos de tipo legal de los que el Perú es firmante. Se respetan los derechos de la mujer no solamente a la salud, sino a la vida y a sus derechos sexuales y reproductivos. Cuando hablamos de aspectos educativos, tenemos que reconocer que ya se han trabajado en muchos hospitales protocolos, más de 28 hospitales en el país, que luego llegaron a tener la guía técnica nacional del Ministerio, donde se han estabilizado los procedimientos para poder hacer un procedimiento en los casos de aborto terapéutico. Tenemos un flujograma de atención donde podemos determinar cómo es desde la solicitud que hace la mujer informada de que tiene una patología, hace una solicitud y todo el recorrido que tiene y qué debe hacer cuando tiene los pasos a seguir. Eso todo está detallado en la guía de aborto terapéutico que tiene el Ministerio de Salud, la junta médica que se va a constituir con 3 profesionales médicos asistenciales, debiendo contar por lo menos con un ginecobstetra quien la va a presidir, un médico cirujano especialista del tema que está motivando la causal de salud para la interrupción de la gestación. El tema básico de la consejería no es que se obligue a una mujer a tener un aborto terapéutico, no, es una solicitud, pero además hay que hacerle una orientación consejería muy amplia y básica, porque también después de eso va a tener que salir con un método anticonceptivo y va a tener que firmar un consentimiento informado, y ustedes pueden acá ver los formatos que se están utilizando en los hospitales del país, en el Instituto Nacional Materno Perinatal y en todos los hospitales de la región, para que podamos tener un registro adecuado de los casos que estamos atendiendo. Yo diría,
entre los deberes de los médicos. No es punible el aborto, dice, practicado por un médico. O sea, el médico tiene que hacerlo y es el ginecólogo al que le cargan la responsabilidad, dicho sea de paso. ¿Qué responsabilidad tiene el médico frente al aborto terapéutico? ¿Solo es responsable de ejecutar el aborto el ginecólogo? ¿Tiene el profesional de salud ya en general el derecho a la objeción de conciencia? Sí la tiene. Tendríamos que discutir también, pero no hay objeción de conciencia institucional, pero sí hay objeción de conciencia individual, y esta debiera ser manifestada en toda institución para conocer quién puede o no oponerse a este tipo de atención cuando está en riesgo la salud de una mujer o su vida. ¿Cuál es la responsabilidad en la prevención? ¿Por qué no tenemos, solo los ginecólogos tenemos que cargar con la prevención? Acá sí tenemos que incluir a todos los médicos, oncólogos, endocrinólogos, médicos internistas, etcétera, que cuando tengan una mujer que tiene riesgo de que su embarazo le cause un grave daño a su salud o la muerte, tengan que darle un método anticonceptivo o derivarla a un ginecólogo para que pueda prevenir su gestación. Eso no siempre se hace, entonces hay que coordinar con todas las otras especialidades para prevenir el embarazo. Finalmente, saber que el aborto por indicación de salud tiene que ver con diferentes dimensiones, donde van a estar incluidas los derechos humanos, establecer el riesgo de lo que puede ocurrir con esta gestación y actuar en forma ética, usando los principios básicos de la ética y de reconocer que nuestro accionar está dentro de ese marco y dentro de las dimensiones de salud que no solamente deben ser consideradas las físicas y las sociales, sino también las mentales, porque cuando se afectan, hemos visto en el caso de violencia, por ejemplo, adolescentes que han sido violentadas y ha sido la primera causa de muerte materna indirecta en adolescentes, reconocemos que la salud mental puede incluso producir la muerte de una mujer. Entonces tenemos que dar un análisis integral para poder ver si esto nos lleva a este tipo de decisión. Finalmente, las conclusiones, para cumplir con el tiempo, diríamos entonces que ninguna mujer puede ser obligada a poner su vida y su salud en riesgo para llevar adelante un embarazo. Tiene todo el derecho de que éste se interrumpa en un establecimiento de salud que tenga todas las competencias, todos los insumos disponibles para que su atención sea adecuada y no la ponga en riesgo, no ponga en riesgo su vida ni su salud. La muerte materna es causa indirecta del año 2020. La muerte materna por aborto, ¿no es cierto? Perdón, la muerte materna es causa indirecta del año 2020 ha sido el 45% del total. Dentro de estas, si bien se encuentra el COVID, hay otras causas de muerte materna por patologías cardiovasculares, neurológicas, etcétera, que podían haber sido prevenidas con una planificación adecuada, un método anticonceptivo adecuado o con una interrupción a tiempo para que no se pueda morir esta mujer. No se previene el embarazo en las mujeres con riesgo de tener una causal de salud que puede poner en riesgo la salud o la vida si se embaraza. Eso es cierto, sobre todo por muchos especialistas que pueden tratar muy bien el cáncer, muy bien la salud, muy bien las enfermedades, pero no consideran que la mujer tiene una sexualidad que todavía puede ser vigente para todas y que deben prevenir un embarazo si están en edad reproductiva. Cada vez es mayor el número de mujeres que requieren de la atención del aborto terapéutico. Hay todavía estigmas y censuras en los hospitales con un cambio lento de actitud, lo que no permite brindar una atención adecuada en la población. Finalmente, la implementación de la guía del aborto terapéutico en un establecimiento es un proceso que requiere tener un apoyo político desde la dirección del establecimiento y los jefes de servicio de departamento. La implementación de la guía para el manejo del aborto se viene haciendo lentamente. Se requiere para su implementación de médicos sensibilizados que comprendan que el aborto clandestino inseguro es un tema de salud pública en el país y que el aborto terapéutico es un derecho de las mujeres que deben ser atendidas no en forma clandestina, sino dentro de un establecimiento hospitalario. Los médicos deben tener un conocimiento amplio sobre los aspectos ético-legales del aborto terapéutico. Muchas gracias por su atención.
Buenos días con todos ustedes. Vamos a dar inicio a la presentación que me corresponde al proyecto FIGO, en este caso sobre la advocacy sobre aborto terapéutico en Perú. La cosecha de resultados que tenemos hasta la fecha. La agenda de trabajo básicamente es mostrarles la cosecha de los 5 objetivos relacionados al fortalecimiento institucional, a las redes sólidas, a la percepción del aborto, implementación de marcos legales y generación y uso de evidencias. En ese sentido, mencionarles que esta cosecha de resultados es a medio término. ¿Qué significa eso? Significa que este proyecto inició en abril de 2019 y la cosecha hemos realizado hasta el diciembre de 2020. En ese sentido, recordarles que los 5 objetivos del proyecto Advocacy sobre aborto seguro en el Perú está relacionado al objetivo 1, al fortalecimiento institucional del SPOC, el objetivo 2, básicamente relacionado a la Red Peruana de Apoyo al Acceso al Aborto Seguro, objetivo 3, relacionado a las perspectivas de derecho de salud sexual reproductiva, objetivo 4, difusión de marcos legales y políticos existentes en relación al aborto seguro, y el quinto objetivo es generación y uso de evidencias. En ese sentido, vamos a ver relacionado al fortalecimiento institucional, al fortalecimiento de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Para ellos se ha trabajado en las sesiones extraordinarias de 15 hospitales de Lima, incluido el Instituto Nacional Materno Perinatal, Hospital 2 de Mayo, Hospital San Bartolomé, Hospital Rebagliati, Hospital Angamos, Hospital Nueva Luciadora. Se han hecho sesiones extraordinarias en 8 filiales: filial Cajamarca, filial Iquitos, filial Ayacucho, filial Arequipa, filial Tarapoto, filial Huancayo y filial Piura. Asimismo, mencionarles que a partir del año de mayo 2020, por la pandemia, se han realizado las sesiones en los diferentes hospitales y filiales vía webinar. Entonces vemos todas las evidencias que estamos mostrando relacionado a este fortalecimiento institucional. Objetivo 1. Asimismo, se han desarrollado talleres relacionados al posicionamiento como actor nacional a la SPOC. En este caso, se desarrolló actividades relacionadas a comunicación integral, efectiva y para diferentes audiencias como el apoyo de especialistas. En este caso, el taller es FIGO para el SPOC, que se realizó el 13 de febrero. En ese sentido, en relación al objetivo 1, la cosecha en general es la siguiente: la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia se ha fortalecido a nivel organizacional para consolidar su posicionamiento como actor nacional clave en materia de advocacy para el aborto seguro. Asimismo, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología ha reforzado su estructura, ha fortalecido sus filiales, ha incrementado la membresía y mejorado su comunicación interna. Asimismo, en este objetivo 1, la Sociedad de Ginecobstetricia ha consolidado su posicionamiento entre los medios de comunicación y ha incrementado sus capacidades institucionales en materia de liderazgo y advocacy. En relación al objetivo 2, fortalecimiento de las redes sólidas, se ha trabajado en los diferentes talleres, tanto para miembros de la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia, como es el caso el 15 de febrero, se desarrolló con la finalidad de expandir y consolidar una red peruana de apoyo al acceso a aborto seguro. Se realizó talleres de advocacy en aborto seguro en todas las filiales de Iquitos, Cajamarca, Ayacucho, Piura, Huancayo, Arequipa y San Martín. En el objetivo 2, asimismo, se han realizado talleres con miembros de la sociedad civil sobre temas de violencia contra la mujer, con el acompañamiento de la ONG Floratistán. Se han realizado actividades, como ven, en Villa Salvador, en las Mujeres Líderes en San Juan de Lurigancho, Mujeres Líderes en Agustino, Mujeres Líderes en San Juan de Miraflores, Mujeres Líderes en San Juan de Miraflores y Cercado de Lima. Por otro lado, también en este objetivo 2 se trabajó talleres sobre aborto terapéutico con estudiantes de medicina, siempre acompañado con la organización no gubernamental Floratistán. El 11 de diciembre de 2020 y el 16 de diciembre de 2020, tanto estudiantes de medicina y otros estudiantes del sector salud. Entonces, en este punto de la fortaleza de redes, podemos ver que se han fortalecido redes tanto con el Centro de la Mujer Peruana Floratistán,
tanto con la ONG Católicas por el Derecho a Decidir. Se han fortalecido redes con la Asociación Peruana de Psiquiatría, con los Centros Estudiantes de Medicina y otras carreras de salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con con diferentes sociedades de estudiantes de medicina de Latinoamérica, con Medical Student of China de Perú, y asimismo se han fortalecido redes con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se incorporó en la currícula de posgrado relacionada a la salud sexual y reproductiva, donde está incluido el aborto terapéutico. Asimismo, las redes fortalecidas son con Interquorum y Coordinador de Proyectos Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos. En relación a este punto, podemos concluir que la Red Peruana de Apoyo al Aborto Seguro se ha fortalecido, se ha ampliado y ha reactivado su trabajo de advocacy para el aborto seguro a través de alianzas estratégicas con ONGs, el sector legal y el sector académico. En relación al tercer objetivo, la percepción del aborto, hemos visto que se desarrollaron una serie de talleres sobre derechos de las mujeres dirigidos a miembros de la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia, talleres sobre aborto terapéutico dirigidos a directores de hospitales y jefes de departamento, talleres de las ONG seleccionados para la difusión de legalidad del aborto terapéutico en la población. En este tercer objetivo, en la sensibilización sobre el aborto, es que se ha realizado talleres relacionados para cambios de actitud positiva para el cumplimiento del protocolo de aborto terapéutico con los médicos ginecobstetras, filiales del SPOC y con los médicos jefes de departamento de ginecobstetricia, asimismo con los miembros del SPOC. Por otro lado, en la sensibilización de aborto también se trabajó con las mujeres líderes de Lima, como hemos comentado, y asimismo algunos aspectos de comunicación sobre pronunciamiento sobre aborto terapéutico con los candidatos en estas elecciones últimas. Por otro lado, también en la sensibilización del aborto se trabajó con una entrevista sobre el tema de aborto difundido en la revista Caretas y el Diario de la República. Asimismo, se solicitó en esta sensibilización con directores de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud en relación a un apoyo de un aborto terapéutico en la región de Ayacucho. Y asimismo, los estudiantes de medicina muestran gran interés más sobre el tema de aborto terapéutico. Muy bien, en relación a este punto, podemos mencionar que en la cosecha los miembros de la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia conocen y aplican la norma técnica del aborto terapéutico y tienen una mejor percepción sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por otro lado, la población en general están mejor informadas y empoderadas en relación a sus derechos sexuales y reproductivos, inclusive sobre la causal de salud del aborto terapéutico. El objetivo 4, relacionado a la implementación de marcos legales, se ha actualizado y publicado la guía de práctica clínica de procedimientos para aborto terapéutico. Se ha promovido, apoyado el desarrollo de la guía de práctica clínica y procedimientos de aborto terapéutico en diferentes hospitales donde no existían esta guía, basados justamente en la guía actualizada. Tal es así, en esta difusión e implementación de marco legal jugó un rol importante el Instituto Nacional Materno-Perinatal, donde actualizó la guía del aborto mediante metodología GRI y GRADE. Asimismo, el Instituto Nacional Materno-Perinatal aprobó la guía actualizada mediante una resolución directoral. Por otro lado, con el Ministerio de Justicia, en esta difusión, recogió sugerencias de la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia para incluir la violación sexual como causal del aborto terapéutico. Las pruebas, acá mostramos la resolución directoral donde el Instituto Nacional Materno-Perinatal, donde actualiza la guía de práctica clínica procedimiento de aborto terapéutico, que está difundida en la página web de la SPOC y del Instituto Materno-Perinatal. En ese sentido, podemos concluir en este punto el objetivo 4 que los hospitales del MINSA cuentan con guías actualizadas sobre la atención de aborto terapéutico. En relación al objetivo 5, generación y evidencia, el uso de evidencia, hemos cosechado en este medio término que se han elaborado protocolos de investigación sobre aborto y aborto terapéutico. Acá se realizaron también investigaciones sobre testimonio de mujeres atendidas por aborto seguro en el Instituto Nacional Materno-Perinatal, y por otro lado se han elaborado material educativo sobre aborto terapéutico para las mujeres y hombres. Entonces, vemos que en esta generación uso de evidencias, los profesionales de la salud muestran mayor interés en conocer el manejo médico de aborto terapéutico que aplican durante la atención, sobre
todo la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia, a través de la revista peruana de obstetricia y ginecología, difunde los resultados de investigación Misoprostol y Misoprostol en aborto terapéutico. Es un estudio multicéntrico en la cual este estudio ha sido publicado por nuestra sociedad con una evidencia que cuenta con un certificado de depósito legal en la Biblioteca Nacional y también un registro internacional de numeración serial de los libros, y que tenemos disponible en texto impreso en 500 ejemplares. En ese sentido, podemos mencionar en este rubro, las redes y actores claves usan los datos sobre el aborto seguro adecuadamente en las políticas públicas, comunicaciones y estrategias de advocacy. Para señalar en este punto que el proyecto FIGO, SPOC, relacionado al aborto seguro, tiene una visión como país en que las mujeres pueden alcanzar plenamente los derechos y salud sexual y reproductiva, incluido el acceso a servicios de aborto seguro. En ese sentido, se han realizado una serie de estrategias que hemos comentado, las 5 estrategias. Hemos mencionado todas las actividades realizadas y los resultados que saltan a la vista, cuyo objetivo a largo plazo es básicamente posicionar a la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia como líder nacional en la promoción y defensa de los derechos de la mujer y salud sexual y reproductiva de las mujeres, incluido el aborto terapéutico. Las conclusiones, mencionar que la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia se ha fortalecido a nivel organizacional para consolidar su posicionamiento como actor nacional clave en materia de advocacy para el aborto seguro. La otra conclusión, la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia ha reforzado su estructura, fortalecido sus filiales, incrementado la membresía y mejorado su comunicación interna. Asimismo, la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia ha consolidado su posicionamiento entre los medios de comunicación y ha incrementado sus capacidades institucionales en materia de liderazgo y advocacy en aborto terapéutico. Y la Red Peruana de Apoyo al Aborto Seguro se ha fortalecido, ampliado y ha reactivado su trabajo de advocacy para el aborto seguro a través de alianzas estratégicas con los organismos no gubernamentales, el sector legal y el sector académico. Por otro lado, la población en general están mejor informadas y empoderadas en relación a sus derechos sexuales y reproductivos, inclusive sobre la causal salud del aborto terapéutico. Los miembros de la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia conocen y aplican la norma técnica del aborto terapéutico y tienen una mejor percepción sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Asimismo, los hospitales del Ministerio de Salud cuentan con guías actualizadas sobre la atención del aborto terapéutico y las redes y actores claves usan los datos sobre el aborto seguro adecuadamente en las políticas públicas, comunicaciones y estrategias de advocacy. Eso es en general toda la cosecha de medio término de este proyecto de advocacy y aborto seguro en el Perú. Muchas gracias. Muy bien. Como tenemos todavía a continuación un tema pendiente con el simposio de Bayer, vamos a dar por concluida esta sesión agradeciendo a los ponentes sus excelentes disertaciones. Creo que con esto nos hemos fortalecido y hemos conocido y veamos y decirles a todos que no olvidar que mañana empezamos actividades también a las 10 de la mañana. Muchas gracias y felicitaciones a todos los ponentes y a la moderación del doctor Buca. Muy amable.